Bueno, en primer lugar, lo que quería comentar es el concepto de disfunción eréctil, porque es un concepto que, aunque parezca una tontería, pues, no está a veces del todo claro, sobre todo los pacientes, ¿no? El concepto estricto pues es el que es incapaz de lograr, es decir, de conseguir, pero no solo es eso, hay pacientes que lo consiguen, pero no la mantienen esa erección. Eso también es un concepto de disfunción eréctil. Otra parte importante es que el pene sea firme para poder penetrar, que sea pues una relación sexual lo más satisfactoria posible. Pero bueno, en la práctica clínica te oyes cosas a veces hasta graciosas, ¿no? Pues no llego, no puedo hacer uso de matrimonio, todo es un poco ambiguo y tienes un poco que centrar con estos parámetros. Por otro lado, esta disfunción eréctil es muy prevalente en la población. En este estudio, que se hizo en una población bastante importante en Massachusetts, en Estados Unidos, entre los varones de 40 y 70 años había un 43% de disfunción eréctil, algún tipo de grado de disfunción eréctil. La mayoría eran moderadas, luego teníamos las leves en un 12% y las graves hasta en un 8% de los casos. Pero bueno, vamos a dejar Estados Unidos y nos centramos en España. ¿Qué es lo que pasa en España? Pues lo mismo, más o menos se reproducen los datos que tenemos en la literatura. Es decir, que hay una alta prevalencia, una alta incidencia de disfunción eréctil y está estipulada en torno a 2 millones de hombres en España padecen algún tipo de disfunción, principalmente una disfunción eréctil leve y moderada y, lógicamente, la disfunción eréctil empeora con la edad. Es decir, conforme aumentamos la edad, nos hacemos mayores, también la calidad de nuestras erecciones va empeorando. ¿Qué tipo de disfunción eréctil nos podemos encontrar? En el paciente con una insuficiencia renal, hemodiálisis, la gran mayoría serán disfunciones de tipo orgánicas. También están las disfunciones eréctiles de tipo psicógenas, más frecuentes en una población joven, y luego muchas veces es mixta, es decir, una disfunción eréctil orgánica puede ir detrás que genere pues, ansiedad, estrés, depresión, y eso puede ser un componente mixto entre orgánico y psicógeno. Es importante en nuestra práctica clínica diferenciar muy bien el origen orgánico y psicógeno. Sobre todo esto más en gente joven, por debajo de 50, 40 años, pues un poco qué es orgánico, qué es psicógeno. La edad va a marcar un poco si es orgánico o psicógena, gente joven más frecuente psicógena. Si el comienzo es súbito, repentino, más frecuente que sea psicógena, mientras la orgánica es una aparición gradual. El tiempo de evolución en la orgánica es más paulatino, mientras que en las psicógenas es menos de un año, es instantánea, como he dicho antes, y también puede haber una situación determinada, es decir, cuando tengo relación sexual con mi pareja tengo disfunción eréctil, pero si me masturbo, por ejemplo, no me ocurre. Entonces, esto diferencia muy bien entre lo que es orgánico y psicógeno. El psicógeno puede tener erecciones en otras circunstancias. El orgánico, independientemente de las circunstancias, siempre falla esa erección. Aquí tenéis una tabla de los factores que son físicos y factores psicológicos. Y de los factores que son orgánicos, el principal es el vascular. Y el vascular, pues tenéis desde la diabetes, la hipertensión, tabaquismo, todo eso puede generar fallo a nivel de la erección, sobre todo por un mecanismo vasculogénico. También hay causas neurológicas, determinadas enfermedades, Parkinson, esclerosis, lesiones medulares, que lógicamente pueden llevar, hormonales, y luego ya tenemos otras que algunos fármacos, sobre todo fármacos hipotensores, que pueden dar disfunción eréctil, y esto muchos pacientes que tienen una insuficiencia renal llevan algunos fármacos hipotensores que pueden generar esta disfunción eréctil. Y luego ya tenemos los factores psicológicos. Pero si nos centramos en el paciente con la enfermedad renal crónica, pues tenemos que básicamente todo está en el contexto de una hipoxia. Esa hipoxia lo que va a generar es un descenso en la síntesis de óxido nítrico y un incremento en lo que son la síntesis de colágeno. Todo ello generará fibrosis, es decir, una menor vascularización. El tejido muscular liso del pene no entra en vasodilatación y entonces eso genera una disfunción venoclusiva muchas veces, insuficiencia arterial. No solo es que no entra bien la sangre al pene, sino que tampoco se mantiene dentro del pene. O sea, no solo es un mecanismo de
arterial, sino que también en el paciente con enfermedad renal crónica es un mecanismo también venoso, que no se mantiene la sangre. El diagnóstico yo diría que es fácil, porque el diagnóstico es lo que hemos dicho, es decir, definir qué es disfunción eréctil, y luego tenemos diferentes herramientas, como cuestionarios que nos pueden un poco evaluar el nivel de esa disfunción, si es leve, moderada. Luego tenemos la exploración física, básicamente pues buscando si hay algún tipo de deformidad en el pene, a nivel del tacto rectal, pues si hubiera alguna patología prostática adyacente, si hubieran signos de hipogonadismo, es decir, falta de vello, falta de caracteres sexuales secundarios, que nos podría indicar un problema hormonal. Y luego también a nivel cardiovascular, pues habría que ver pues, cómo es la tensión arterial del paciente, etc. A nivel analítico, básicamente lo que tendríamos que buscar es el perfil a nivel cardiovascular, sobre todo cómo está, si hay dislipemia, si hay testosterona baja, el PSA y sobre todo la hemoglobina glicosida del azúcar, es decir, buscando ese factor, por un lado, vascular o un factor hormonal que pudiera provocar la disfunción eréctil. Este es el índice que utilizamos para cuantificar. Es el índice internacional de función eréctil. Son 5 cuestiones, es muy fácil de contestar realmente. Y lo que veis, en función de la puntuación, la disfunción eréctil podrá ser leve, leve moderada, moderada o grave, cuando la puntuación está entre 1 y 7. Y ahora ver un poco en la población con insuficiencia renal, cuál es esa incidencia que hablábamos en la población general. Pues aquí, en este metaanálisis, que evalúa un total de 50 estudios, 8.300, de los cuales 21 estudios con 4.389 pacientes, realizan que la disfunción eréctil en esta población está en torno a un 70%. O sea, es un poco más alta que esa población que llevamos entre 40 y 70 años. Y básicamente la edad, es decir, a mayor edad, la presencia de diabetes y la presencia de depresión pues están correlacionadas con esa disfunción eréctil. Por tanto, tenemos población con hemodiálisis y insuficiencia renal crónica en torno al 70 y, curiosamente, población con trasplante renal con un 45. Es menor. A veces se ha hablado de que el trasplante puede mejorar en muchos aspectos, entre ellos puede mejorar incluso la erección. Y esto es un artículo bastante interesante, haciendo una revisión sobre este tema, que pregunta a los nefrólogos cómo ellos abordan la disfunción eréctil. Bueno, lógicamente no es el tema de vuestra consulta en el día a día, y aquí pues un poco lo corrobora, que el 96,4% abordaron la disfunción eréctil en menos de la mitad de los pacientes. Probablemente pues serán unos resultados similares a los que puede haber en España. Las causas es porque el paciente no lo decía, lógicamente, no lo decía, tú no lo preguntabas, no encontraban tampoco el momento, el nefrólogo, de decírselo, y también, pues lógicamente, lo que nos pasa en el día a día, que tenemos falta de tiempo y no podemos investigar mucho. En cuanto a los orígenes, soluciones, cómo podíamos afrontar esto, pues que básicamente un 65% necesitarían, de los nefrólogos indican, ampliar conocimientos. Entonces, bueno, pues aquí estamos para ver si podemos un poco ampliarlos hoy. Y por tanto tenemos una patología que es prevalente, que es de fácil diagnóstico y también diría que inicialmente también es de fácil tratamiento, que es lo que vamos a abordar a continuación. Esta es un poco la escala que tenemos del manejo terapéutico de una disfunción eréctil según nuestras guías clínicas europeas. Aquí en la parte de abajo tenemos todos los tipos de tratamiento que podemos utilizar como primer escalón en los pacientes, como son las inyecciones intracavernosas, los fármacos orales, dispositivos de vacío o tratamientos tópicos o intracavernosos de alprostadil, que ahora vamos a ver. Este sería un poco el esquema en una población en hemodiálisis, es decir, en primer lugar, modificar factores de riesgo cardiovascular si es posible, obesidad, diabetes, tabaco, y como primera línea, pues siempre los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa son como primera línea de tratamiento. Posteriormente, si fallan, tenemos los dispositivos de vacío, las inyecciones intracavernosas y a la tercera línea de tratamiento sería la prótesis de pene. Como sabéis, todo esto pues, revolucionó en el año 1998 la píldora azul. La Viagra fue una revolución y cambió, digamos, el paradigma de esta enfermedad. Como todos sabéis, esto fue identificado al azar.
en un ensayo clínico que se hizo sobre hipertensión arterial en una ciudad de Inglaterra que se llama Sandwich. Ahí se hizo este ensayo y muchos pacientes que estaban en el brazo del tratamiento pues reportaban que tenían mejores erecciones. Entonces encontraron pues la pepita de oro. ¿Y cómo funcionan estos inhibidores de la 5-fosfodiesterasa? Es fundamental que haya una, no sé si va el puntero, que haya un estímulo sexual. Sin estímulo sexual estos fármacos no funcionan. ¿Qué hace el estímulo sexual? Aumentar el óxido nítrico. ¿Y qué hace el inhibidor de la 5-fosfodiesterasa, como el sildenafilo? Lo que hace es inhibir esta enzima de manera que aumenta el GMP cíclico, disminuye el calcio y eso generará una relajación arterial, de la musculatura arterial. Y aumentará el flujo de sangre y habrá mejor erección. Esto es un poco las formas farmacéuticas que hay en España. Empezó el sildenafilo en el 98 y luego ya fueron entrando el tadalafilo, vardenafilo, habanafilo. Todas están en comprimidos bucodispersables y, por ejemplo, el sildenafilo ahora recientemente ha salido una solución en gotas que se ponen linguales. Esto es la efectividad, son muy eficaces estos fármacos globalmente. Fijaros que esto es una población de trasplantados renales y la eficacia es en torno a un 60-80% de eficacia de la toma de inhibidores de la 5-fosfodiesterasa. En cuanto a la importancia de la farmacocinética, ¿por qué es importante? Porque no todos actúan igual, más o menos la eficacia es similar, pero la actuación es diferente. Lo que diferencia, por ejemplo, el tadalafilo es que tarda más en hacer efecto, 2 horas, pero está más tiempo en sangre, mientras que los otros están menos tiempo en sangre. Entonces, el tadalafilo se ha llamado coloquialmente como la píldora del fin de semana. Me la tomo el sábado y dura sábado tarde, noche, incluso el domingo, quién sabe. ¿Qué efectos secundarios tienen? Pues efectos secundarios súper leves. Yo tengo la sensación de que tiene mala prensa estos fármacos, pero realmente he dado cosas que han provocado efectos secundarios más severos que un inhibidor. Y básicamente son por la cefalea, rubefacción, la dispepsia, congestión nasal. Es verdad que, por ejemplo, el tadalafilo, el del fin de semana, produce más dolor muscular. Hay gente que lo tiene que dejar por mialgias. Pero una nota que pongo aquí, que estos fármacos no muestran un aumento de efectos adversos graves, como muerte o infarto, que muchos pacientes tienen. A ver si me tomo esto o mi mujer no me deja porque me ha dicho si me puede dar un infarto. Pues nada más lejos de la realidad, mujer o mi pareja. En cuanto a la seguridad, entre los filtrados de 30 y 80 se ha determinado que no se altera la farmacocinética. Con las graves filtrados por debajo de 30 sí que reduce, entonces igual aquí tendríamos que reducir las dosis habituales. En cuanto a factores, gente que sí que tiene factores de riesgo cardiovascular, y esto según los criterios de Princeton, los intermedios altos deberían de tener una valoración cardiológica para tomar estos fármacos. Como he dicho, no aumenta el infarto, se puede dar conjuntamente con fármacos hipotensores, porque únicamente pueden provocar un leve descenso de la hipertensión, y una nota importante es que no se deben de tomar el día de la hemodiálisis, por el fenómeno de la hipotensión. Y básicamente la única contraindicación son con nitroglicerina y derivados. Con esos no los podemos. Con lo demás no hubiera ningún tipo. Por tanto, mensaje, no utilizar el día de la diálisis y siempre pues en paciente con insuficiencia renal grave, menor de 30, etcétera, iniciar por dosis 25-50 miligramos de sildenafilo, que la dosis máxima son 100 miligramos. Y ahora voy a hablar de los fallos. Cuando falla los inhibidores, o a veces puede ser como una primera línea, que es el alprostadil tópico. El alprostadil tópico es utilizar una crema de un vasodilatador, que es el alprostadil, que se pone a nivel del meato uretral, se pone aproximadamente unos 10-15 minutos antes de la relación y a veces pues, puede provocar dolor, escozor en la zona donde se implanta, pocos efectos sistémicos en cuanto a mareo y hipotensión y que no interacciona con otros alimentos, con alcohol, etc. Y la verdad que lo mismo, la eficacia es alta en torno a un 83%. Por tanto, puede utilizarse si ha fallado el inhibidor o como primera línea o incluso puede unirse los dos, el inhibidor oral más la crema. Este ya es más invasivo, que es el alprostadil intracavernoso, que se llama Caberjet, que lo que hace es el paciente se autoadministra, aquí lo estamos administrando nosotros, que es antes de la relación sexual, 5 o 10 minutos antes, puede provocar en un 7% erecciones dolorosas y priapismo, que es muy raro.
Pero el priapismo es una situación grave y es una urgencia, pero menos de un 1% produce priapismo. Hematoma y está contraindicado sobre todo la anticoagulación oral o si toma doble antiagregación. Efectividad de estos fármacos intracavernosos también es muy alta, en torno a un 55-90% en una población trasplantada, tanto renal como cardíaca. Esto es un dispositivo vacío, que esto, digamos, es la forma económica. No hay efectos secundarios porque es utilizar un vacío, una presión negativa, y para que el pene no pierda esa entrada, lleva un anillo en la base. Pues esto es bastante fácil de utilizar, lo que pasa es que los pacientes, la adherencia es baja en general. Y por último, cuando ya ha fallado todo, pues se puede ofrecer al paciente, si su deseo es recuperar las erecciones, ya la cirugía protésica. Tenemos las prótesis de pene de dos tipos, prótesis maleables, son prótesis rígidas, 2 cilindros, que se introducen dentro de los cuerpos cavernosos del pene, y esto es un ejemplo de un paciente de la consulta, me permitió mostrar el vídeo, que pues cómo hace que esa prótesis de pene, colocarla hacia arriba o hacia abajo en función un poco de la conveniencia que tenga el paciente para realizar la actividad sexual o no. Es bastante sencilla porque son los 2 cilindros, y luego tenemos otra prótesis un poquito más compleja, que es la prótesis de pene de 3 componentes, que lleva un reservorio, una bomba para activarla y 2 cilindros que van dentro del pene. Aquí lo que hace el paciente es apretarse la bomba para que entre agua en los cilindros, y cuando entre ese agua en los cilindros, pues el pene estará erecto. Cuando ha acabado la relación sexual, apretará la bomba del cilindro y entonces volverá a su posición flácida y normal. Importante que en los pacientes con insuficiencia renal o hemodiálisis tenemos que tener en cuenta que muchos son candidatos o van a ser candidatos a trasplante renal. Por tanto, el reservorio que ponemos siempre va retropúbico, va a nivel del espacio de Retzius, ahí está la vejiga, y tendríamos que pensar cambiar porque puede alterar o puede dificultar un futuro trasplante. En estos casos tendríamos que ponerlo submuscular, debajo del músculo, para que así no interfiriese en la implantación de la prótesis. Fijaros dónde está ahí el implante y dónde más o menos podría caer el reservorio de una prótesis. Por tanto, evitarlo. Aunque hemos puesto implantes en pacientes que han llevado un reservorio y, bueno, no lo hemos podido poner, pero puede haber dificultado o podemos dañar la prótesis y que deje de funcionar. Las complicaciones son estas. Básicamente, la más temida es la infección en pacientes pues, que están trasplantados por la inmunosupresión. Realmente parece, al menos en nuestra práctica, la diabetes o un mal control de la diabetes sí que puede generar más infección. Pueden utilizarse perforaciones, como veis aquí, pueden extrusiones de cilindros, hematomas, deformidad, pero bueno, en general son complicaciones que, salvo la infección, que es la más severa, pues las demás pueden más o menos resolverse. Esto es un estudio que hicimos para ver qué está más satisfecho un paciente, con una prótesis maleable o con una prótesis de 3 componentes. Pues vimos que prácticamente la gran mayoría estaban satisfechos en los 2 grupos sin diferencias, que lo utilizaban con una media de más de una vez a la semana, y que ante la pregunta que si volverían a ponerse un implante, pues el 85% de las maleables y un 88% contestaron que sí. O sea, que el grado de satisfacción es elevado. Y por concluir, pues las disfunciones eréctiles tienen una prevalencia elevada en pacientes con insuficiencia renal, que tal vez esté infradiagnosticada e infratratada. Mensaje que los inhibidores son seguros, eficaces. Acordar pues, el ajuste de dosis en el caso de los filtrados muy bajos. Conocer que existen alternativas si el paciente pues, pregunta o quiere. Nosotros, lógicamente, encantados de poder ofrecérselas y enseñarle. Y la prótesis de pene es la última opción de todo este escalón terapéutico y siempre que el paciente quiera. Es decir, esto es una decisión personal del paciente. Y para acabar me gustaría pues, esta frase que me gusta mucho de Robin Williams, que el problema es que Dios nos dio pues, un pene y un cerebro, pero no nos dio la suficiente circulación para que funcionaran los 2 a la vez.